Buenas, en este nuevo video vamos a hablar un poco acerca de las enterobacterias. Cuando hablamos de enterobacterias nos referimos a microorganismos que habitan en el tracto gastrointestinal y nos vamos a referir a algunos bacilos gramnegativos. Dentro de estos los más importantes tenemos Salmonella, Shigella, Yersinia, que están siempre asociados a enfermedades en el hombre. Tenemos también la Escherichia coli, Klebsiella y Proteus, asociados a microbiota normal, a flora normal e infecciones oportunistas. Tenemos el Enterobacter, Citrobacter, Morganella y Serratia, que ocasionan infecciones en personas que se encuentran inmunodeprimidas, neonatos y casi siempre están asociadas a resistencia a los antibióticos. Las enterobacterias, como se había dicho antes, son bacilos gramnegativos. Habitan en el suelo, agua, vegetación e intestino del hombre y de animales de sangre caliente. Sus patologías principales van a ser septicemia, infección del tracto urinario e intestinales. Los géneros de mayor importancia son Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella y Yersinia. Todos son considerados flora normal excepto Salmonella, Shigella y Yersinia, que siempre van a estar relacionados con patologías. La mayoría son anaerobios facultativos, reducen nitratos a nitritos, son oxidasa negativos y fermentan glucosa. Hablemos un poco de los medios de cultivo. Estos medios de cultivo que les voy a presentar son algunos, son los que tienen como mayor trayectoria, pero actualmente existen medios de cultivo mejores y variados. Tenemos el agar EMB, agariosina azul de metileno. Estos son unos colorantes que ayudan a inhibir el crecimiento de los gram positivos. O sea que únicamente en este agar van a crecer microorganismos gram negativos. Adicionalmente este medio tiene sacarosa y lactosa. Sirve como indicador de fermentación de sacarosa y lactosa entonces para los microorganismos que necesitemos investigar. En este caso nos interesan los microorganismos que son lactosa negativos, que son la salmonela principal. Bueno, el agar McConkey tiene lactosa, cristal violeta y sales biliares. Aquí observamos las colonias de la E. coli que se ven de color rojo rosado y las de salmonela que se observan de color crema. Tenemos el agar SS, tiene lactosa, sales biliares, rojo neutro y verde brillante. Aquí nos interesa identificar las colonias lactosa negativas con punto negro, como estas que son las de salmonela, porque la salmonela es productora de H2S, ácido sulfídrico, y la Shigella, que las colonias van a ser transparentes. El agar Rambach es un medio cromogénico, contiene desoxicolato y niveles gram positivo, contiene propilenglicol. La salmonela produce ácido a partir de este compuesto y con ayuda de indicador de pH produce colonias rojas, como la observamos en esta gráfica. El medio de cultivo también identifica galactosidasa, que es típica de los coliformes, que se observan de color azul, como se observa acá en esta otra caja de Petri. ¿Qué antígenos contienen las enterobacterias? Tienen el antígeno O, el antígeno H, F y K. El antígeno O son carbohidratos O, son endotóxicos poderosos y casi siempre van a estar relacionados con amenaza de sepsis. El antígeno H es de tipo flagelar, que ayuda al movimiento. El F de tipo fimbrial y los K son capsulares, se llaman B cuando los encontramos en la salmonela. Aquí observamos en esta fotografía la presencia de los antígenos. ¿Cuál es el origen de las infecciones por enterobacterias? Tenemos un reservorio animal, tenemos un portador humano y tenemos la diseminación endógena. El principal reservorio animal de la E. coli es el ganado vacuno. También tenemos que las aves, sobre todo los huevos que vienen contaminados con materia fecal de las aves, también podemos encontrar en muy alta concentración la salmonela. ¿Cómo actúan las exotoxinas de la E. coli, Klebsiella y Salmonella? Son una toxina de alto peso molecular y termolábil, produce adelinato ciclasa, aunque esto aumenta el AMP cíclico, produce una secreción activa de sodio, cloro, potasio, bicarbonato y agua, lo que produce una alteración del transporte de electrolitos y produce una diarrea secretora. Hablemos de la E. coli. La E. coli fermenta lactosa, es un microorganismo móvil,
es indol positivo en el medio zinc, es oportunista, generalmente produce infecciones urinarias, infecciones respiratorias y meningitis neonatal. También produce infección de catéter, sepsis y diarrea. Son las principales patologías en las que podemos encontrar la E. coli. ¿Cuáles son las características de la E. coli? Es un anaerobio facultativo, es flora normal de intestino de animales y del hombre. Algunas causantes de diarrea como la E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena, E. coli enteroinvasiva y E. coli enterohemorrágica. Miremos esta gráfica, aquí podemos observar dónde se encuentran o qué patologías produce cada tipo de variedad de microorganismo. La ESEP o E. coli enteropatógena produce adhesión a las células epiteliales en microcolonias localizadas y causa lesiones de adhesión y borrado. No produce enterotoxinas y no son invasivas. Generalmente, ¿qué produce? Diarrea en infantes, malestar, febrícula, vómito. La diarrea que produce con moco y poca sangre. La E. coli enterotoxigénica entonces elabora una toxina secretora, la LT y ST, que no dañan el epitelio mucoso. Esto es muy importante, producen la diarrea del viajero, que se caracteriza porque es una diarrea acuosa, profusa, a menudo produce contracciones abdominales leves, a veces deshidratación y vómitos. La E. coli enteroinvasiva, invasión de células del colon, multiplicación intraepitelial local. Produce disentería, fiebre, colitis, urgencia y tenesmo, materia fecal con sangre, moco y leucocitos. Esto es importante para los casos clínicos identificar que la diarrea es con sangre. La E. coli enterohemorrágica, tenemos los serotipos 0157H7 y 0157. Son no móviles. Y otros serotipos producen una o más distintas toxinas, como la chiga, también llamada verotoxina. Esta produce diarrea siempre con sangre y leucocitos, a menudo sin fiebre. Es común el dolor abdominal y puede desarrollarse síndrome urémico hemolítico. La E. coli enteroagregadora produce adhesión a la mucosa intestinal, se acortan las vellosidades, necrosis de las puntas vellosas, respuesta inflamatoria leve con edema, infiltrado mononuclear ST. ¿Qué síntomas produce? Diarrea acuosa con moco, sin sangre, vómito, deshidratación y con menor frecuencia dolor abdominal. Bueno, ¿cuáles son los factores de virulencia? Tenemos las adhesinas en los pilis o fimbrias, pilis tipo B y fimbrias P, antígeno del factor cordón que produce la diarrea. La endotoxina se relaciona casi siempre con la sepsis, con presencia de sepsis. Enterotoxinas son toxinas que afectan el funcionamiento del aparato digestivo, la enterotoxina estable al calor y la enterotoxina lábil al calor. Tenemos verotoxinas y hemolicinas. Estas son típicas en la E. coli enterohemorrágica. Produce diarrea con sangre. ¿Qué enfermedades clínicas produce por Escherichia coli? Tenemos la gastroenteritis, intestino delgado. Entonces, esta produce en el intestino delgado, produce la E. coli enterotoxigénica, que produce la diarrea del viajero. La E. coli enteropatógena, diarrea infantil enterohemorrágica, que produce diarrea con sangre. Las infecciones del intestino grueso, tenemos E. coli enterohemorrágica, E. coli enteroinvasiva, que produce escasas heces pero sanguinolentas. Extraintestinales, tenemos infección del tracto urinario, meningitis neonatal y septicemia. Gastroenteritis por E. coli enterohemorrágica. Entonces tenemos ingestión de hamburguesas poco cocidas. Esto es algo muy importante. Se relaciona casi siempre con ingestión de hamburguesas poco cocidas, pero cualquier carne que haya sido mal manipulada y que tenga la presencia de este microorganismo podría estar relacionada con esta patología. También con las visitas a granjas o zoológicos. ¿Por qué se relaciona con esto? En muchos de estos lugares no contamos con agua potable para el correcto lavado de manos. Luego los niños o las personas que asisten, después de tocar los animales, introducen sus manos en la boca o cogen los alimentos con la mano y se contaminan con este tipo de microorganismos. ¿Cuáles son las complicaciones? SHU, síndrome hemolítico urémico, aparece como la penetración del torrente sanguíneo. Infección del tracto urinario, meningitis neonatal y septicemia. La infección del tracto urinario, el sitio de unión de los pilis P formados por dímeros de galactosa ayuda a que tenga movilidad y la infección es ascendente, o sea que puede llegar si se infectó desde la uretra, puede llegar a la vejiga urinaria, subir los uréteres cuando es una infección móvil y llegar a infectar todo el tracto urinario.
En la meningitis neonatal y septicemia, entonces esto se da por ruptura intestinal, paso al torrente sanguíneo. La endotoxina, el lipopolisacárido, interfiere en la fagocitosis y favorece los síntomas sistémicos. Aquí tenemos alguna sintomatología que se puede presentar con la E. coli. Enteropatógenas, tenemos fiebre, vómitos, dolor abdominal, diarrea, y está siempre comúnmente relacionado con este tipo de alimentos. Carne molida, hablamos de las carnes de hamburguesa, decíamos que el ganado vacuno era el principal reservorio, también los vegetales que generalmente se consumen crudos. Aquí tenemos los bivalvos, ostras, mejillones, que en Colombia se permite la presencia de 2 unidades formadoras de colonia de coliformes fecales en ellos. Es el único alimento que se permite la presencia de coliformes fecales. Agua no potable y la leche no pasteurizada. También vamos a ver la presencia de roedores, de plagas, no lavarse las manos, no tener buenas prácticas de higiene, también hace que se prolifere este microorganismo. Características de la shigella: no fermenta lactosa, son móviles y tienen ausencia de carboxilasa de lisina, no produce ácido sulfídrico. Esto es algo importante, así que las colonias no van a tener la mancha negra que tienen las colonias de la salmonela. Se identifican 4 especies. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Niños de guarderías, en las cárceles y hombres homosexuales. Tenemos las especies que son la Shigella dysenteriae, grupo A, Flekneri, grupo B, Boydley, grupo C y Sonnei, grupo D. Todas producen la neurotoxina Shiga y el antígeno O. Producen el antígeno plásmido de invasión IPA, permite que la bacteria sea fagocitada, luego produce una hemolicina. La toxina es muy parecida a la verotoxina. ¿Qué síntomas producen? Los síntomas se producen 2 a 3 días después de la ingestión de alimentos que hayan sido contaminados o que hayan sido contaminados con la shigella. ¿Qué produce? Fiebre, calambres abdominales, diarrea acuosa y pus. Es necesario hacer cultivo para identificar el agente. El tratamiento es ciprofloxacina, trimetoprim sulfa y un correcto lavado de manos como prevención. Para el diagnóstico, coprocultivo en agar Salmonella shigella o SS. La salmonela, reservorio animal y el hombre. Tenemos la salmonela entérica, tifi y bongori. ¿Cuál es la transmisión? Alimentos contaminados, aves, huevos y lácteos que tengan de 10 a 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. La enfermedad clínica es la gastroenteritis con diarrea no sanguinolenta. Puede producir una bacteremia que es infrecuente y el ácido gástrico es la única defensa del hospedador para poder defenderse de este microorganismo. La septicemia puede producir fiebre entérica, colonización asintomática. El diagnóstico se realiza con coprocultivo y el tratamiento es no recomendado en la gastroenteritis. Otras infecciones: tenemos la septicemia, tratamiento indicado en 5 a 10% de infecciones por salmonela. El riesgo es más alto en pacientes pediátricos y geriátricos, inmunosuprimidos o con enfermedades crónicas. La fiebre entérica o tifoidea, tenemos los granos rosa y mácula rosa, pasan al intestino por macrófagos al vaso e hígado. Produce fiebre con síntomas inespecíficos. Cuando se produce la endotoxina, aparecen síntomas gastrointestinales y colonización de la vesícula biliar. La colonización asintomática o en el portador asintomático, la colonización crónica después de 1 año de los síntomas de la vesícula biliar. En el 3% produce o va a desarrollar fiebre tifoidea. Otras enterobacterias: tenemos la Klebsiella, que son capsuladas, Klebsiella pneumoniae, que produce la neumonía comunitaria, infección de herida, infección del tracto urinario, y Granulomatis odorovanis, relacionada con ITS. El Proteus produce infecciones urinarias en pacientes con litiasis renal, presencia de ureasa, aumento de pH urinario y precipitación de cálculos. El Enterobacter, Citrobacter, Morganella y Serratia, infrecuente en inmunocompetentes, infecciones neonatales nosocomiales. Tenemos el Citrobacter cocceri, que produce meningitis, absceso cerebral en neonatos, resistencia a los antibióticos. Muchas gracias.